nosotros el licenciado Alejandro Jiménez y la semana pasada, Aurea, quedó un tema pendiente. Así es, y un tema que nos preocupa a todas las madres y padres de familia, el abuso a menores, sexual a menores. Así es, ¿cuáles son los derechos que pueden tener las víctimas de un delito? Específicamente hablando del tema de las cuestiones de abuso sexual, violación, estupro o los delitos cometidos contra menores en el tema sexual. Muy bien, pues comencemos, licenciado. El artículo 21 constitucional, mostrábamos un librito la semana pasada, que esa es la Constitución. Y ahora es muy fácil entender. Si nos tardáramos 5 minutos al día, nada más para ver todo eso de lo que nosotros podemos gozar o de los derechos que tenemos de acuerdo a nuestras leyes, nos daríamos cuenta que no están tan mal hechas. Lo malo es a veces quien las aplica o los intereses a donde se van. ¿Qué pasa con una víctima de carácter sexual y sobre todo los menores? Primero, la gente no está informada. ¿Qué hacer en caso de que su hijo o hija le reporte alguna actividad o alguna conducta diferente a como normalmente se comportan los niños? Muchas veces por miedo, muchas veces porque se ven amenazados de que no le vayas a decir a tu papá o a tu mamá porque entonces le va a pasar algo, los niños empiezan a reportar un cambio de actitud, se vuelven retraídos, no quieren participar en actividades, dejan de sonreír, empiezan a tener miedo hacia las personas adultas. Merman su desempeño. Y entonces es muy importante que se den ustedes cuenta y que siempre escuchen e informen a sus hijos. Normalmente el tema, por ejemplo, es decir a tus hijos, nadie te puede tocar en tu área de traje de baño. A los niños, ahí en tu área donde está el traje de baño, nadie te puede ni te debe tocar. Y en las niñas, bueno, pues donde está tu traje de baño y tu bikini, para que ellos se vayan dando cuenta. Muchas veces con dinámicas de títeres o marionetas, dice, a ver, complétame esta historia. Si la marioneta acaricia a la otra marioneta, ¿qué sigue? Entonces ahí te puedes ir dando cuenta qué está pasando y cuáles son los derechos que tienen. Primero, hay agencias del Ministerio Público especializadas en delitos sexuales. Normalmente son las mujeres o los menores como grupo, digamos, vulnerable, a las que están sometidas a este tipo de abusos o de acosos o de delitos como víctimas. Primero, son mujeres las que atienden a mujeres. Normalmente se ven doblemente victimizadas las mujeres cuando tienen que mostrar alguna parte íntima de su cuerpo. Que te hacen un examen, ¿no? Para hacer un examen muchísimo. ginecológico o andrológico en su caso. Entonces tienen derecho a recibir asesoría desde el primer momento en que van con el Ministerio Público, a ser atendidos de manera inmediata. Cuando vayan a una agencia del Ministerio Público y los tengan ahí tiempo de más, hay siempre un teléfono rojo. Siempre hay un teléfono, no nada más este tipo de víctimas, donde pueden hablar y solicitar que personal de la Contraloría Interna de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México los atienda, para que no estén ahí horas. A ser informados del resultado de cada una de las actuaciones que se van dando, del examen ginecológico, andrológico y psicológico. También tienen derecho a la reparación del daño. Puedes decir, bueno, ¿cómo me vas a reparar un daño en donde le torciste la vida a una persona, que la manipulaste o que la introdujiste antes de tiempo en una vida de carácter sexual? Bueno, pues se tasa en términos de las asesorías o de las terapias psicológicas que pueden darse y eso es cuantificable en dinero. Licenciado, en cuestión de investigación, siempre existen muchas dudas porque dicen que no son castigados como se merecen, que hay maneras de evadirlo. Por eso es bueno una buena asesoría por parte de la víctima, ¿no? Claro, el agente del Ministerio Público es el representante de la sociedad, quien por antonomasia tiene la obligación de informar al público en general, a quien pide su asistencia, decirle, yo soy tu abogado y te puedo ahora ya con estas reformas incluso nombrar un abogado victimal o un abogado asesor. Tienes derecho a intervenir en todas las etapas del procedimiento. Tienes derecho a exigir a las autoridades que se comporten con imparcialidad.
muchas veces todavía, y a mí me ha tocado, no solamente en ese tipo de delitos, que hay asuntos que están recomendados por gente con Influyentes. ¿Y tú le recomiendas Influyentismo. entonces a las mujeres que no tengamos miedo para ir a denunciar un abuso, ya sea de tu mismo esposo, que el amante, el esposo, el amigo violó a mi hija, a mi hijo, que no tengamos miedo, que no pasa nada, que sí nos atienden las autoridades? Mira, esa es una parte. Y la otra, puedes estar evitando que esa conducta la repliquen con alguna otra persona. O sea, no nada más digas, yo ya me quedé con mi daño, sino decir, bueno, ya me lo hicieron a mí, pero voy a tratar de evitar que se reproduzca ese Para que patrón no lo va a pasar, en otra claro. persona. Ahora, entre esposos también se da, digamos, una violación. ¿Por qué? Porque el bien jurídico que la ley protege en los delitos de naturaleza sexual es la libertad sexual de las personas. Una persona sexoservidora puede acusar a otra persona del delito de Aunque violación. ejerce el oficio. Aunque ejerza el oficio. Yo creo mucho en las actividades del Estado y creo mucho en que si nosotros podemos poner un granito y denuncia a las autoridades. Claro. Yo prefiero que ni sean mis amigos, que ni me hagan ningún favor. Ahí están las leyes y los recursos necesarios para tales efectos. Qué importante es la Constitución, ¿no? Que Sí, todo el señor. mundo pensamos que tener acceso a ella es ir a los archivos de aquí, de nuestra nación, irle a dar una desempolvada y simplemente la podemos tener a la mano. Muchísimas gracias, licenciado. Gracias, Capitán Furia, que lo busquen en sus Gracias. redes. Claro que sí, por ahí están. Le mando un enorme saludo a mi mamá, Espe, te amo. Y pues aquí estamos a sus órdenes cuando quieran consultarnos. Ahí está mi Twitter y mis teléfonos. Pues Gracias. ahí están apareciendo Nos todos los vemos la datos, sus próxima redes semana, sociales. Capitán. Él simplemente para los amigos es el Capitán Furia. ¡Furia! Muy bien, Ya licenciado, volvemos. Muchas gracias. gracias.